¡Me estoy quedando calvo! ¿Qué hago? Aunque tenga mata de pelos, sí que es cierto que empiezo a tener unas entradas bastante pronunciadas, no sé si se ve. Vamos a enfocar este vídeo de cara a la salud, como todo este canal. Vamos a ver si hay alguna forma u otra de retrasar la caída del pelo. Vamos a ver si hay incluso alguna forma de frenarla y revertirla, es decir, que vuelva a crecerte el pelo sin ningún tipo de implante, sin irte a Turquía o hacerte algo raro. Y vamos a ver de forma natural si esto es posible. Porque siempre se ha dicho que la caída del pelo es genética. Es decir, que si tu padre es calvo, tú vas a ser calvo. Si tu abuelo era calvo también, vas a ser más calvo aún, ¿no? Vamos a ver también si es cierto eso de que dicen que te quedas calvo porque tienes también un exceso de testosterona. Vamos a ver si esto es cierto o no, cómo afecta a nivel hormonal a la caída del cabello. Y en definitiva vamos a hacer un viaje a través de la calvicie. Vamos a ver si deberíamos preocuparnos o no de cara a la salud más allá de un tema estético. Así que si quieres saber todas las causas, las consecuencias de quedarte calvo e incluso cómo podemos prevenirlo de forma natural o retrasarlo, este es un vídeo hecho por y para calvos y para posibles futuros calvos, o no, si aún estamos a tiempo de revertirlo. ¡Vamos allá! Muy buenas a todos, esto es Salud con Marcos, yo soy Marcos y hoy vamos a hablar de la alopecia androgénica. Vamos a ver la causa, los orígenes de la calvicie permanente y si hay alguna forma de suavizarla, de retrasarla, incluso de frenarla y ya no por decir, incluso revertirla de forma natural, si esto es posible o sí, si de forma genética estás destinado a ser calvo, vas a ser calvo. Vamos a verlo. Lo primero que tenemos que tener claro es a nivel genético cómo afecta la calvicie. O sea, qué parte de la genética explica el origen de que expresemos a nivel externo la caída del pelo permanente. Bien, esto aunque tiene su jerga genética y biológica, voy a intentar simplificarlo lo máximo posible para que todo el mundo lo pueda entender. Nosotros estamos compuestos de cromosomas, que es donde estarían todos los genes que harían que seamos como somos, ¿vale? Es esto que estás viendo ahora mismo en pantalla. Entonces, como estás viendo, tenemos 22 parejas de cromosomas autosómicos y una pareja de cromosomas sexuales, que son los X y los Y. Pues bien, esto todavía es un tema un poco en debate, porque yo cuando estudié genética tanto en el instituto como en la universidad, se decía que los genes que eran responsables de la alopecia estaban en estos cromosomas autosómicos y en los sexuales ninguno, tanto en el X como en Y. Pero esto se ha visto que no es del todo cierto. Se podría incluso estimar que aproximadamente de 340 genes que afectan a la alopecia, 40 de ellos estarían en el cromosoma sexual X y que vendría influenciado por el cromosoma sexual Y. Lo del cromosoma sexual Y, el que digamos fenotípicamente nos haría hombres, que como sabéis los hombres somos cromosomas X y Y las mujeres XX, pues bien, el cromosoma Y habría unos factores andrógenos que determinarían la expresión de estos genes para que seamos o no calvos, para que tengamos alopecia. Resumiéndolo un montón, la alopecia, la calvicie, respondería en cierta forma a una genética influenciada por el sexo, que esto se traduce en que simplemente si eres hombre tienes más probabilidades de ser calvo que si eres una mujer, si tus padres y tus antepasados han sido también calvos. Pero entonces, ¿tenemos escapatoria? ¿Por qué pasa esto? De alguna forma u otra podemos hacer algo para cambiar la expresión de nuestros genes y la genética que nos pueda llevar a una caída de pelo. Vamos a verlo. Seguro que habrás oído muchas veces, y esto se ha demostrado, que la expresión genética está muy influenciada por el ambiente externo. Es decir, si hacemos ciertas cosas en nuestra vida, bien sea la alimentación, si sufrimos o no estrés, nuestros hábitos correctos a la hora de dormir, de practicar deporte, si todo eso influye en la genética. Y sí, es correcto. Por decirlo de algún modo, los genes sí que están ahí, pero los factores externos y ambientales pueden hacer que estos genes cambien su expresión. Un ejemplo práctico podría ser perfectamente el hecho de que tenemos una genética determinada para ser, por ejemplo, atléticos, pero si no practicamos deporte, si no dormimos correctamente, si no nos nutrimos correctamente, vamos a ser gente normal. Sin embargo, si cambiamos nuestros hábitos, nos hacemos deportistas, hacemos musculación, comemos bien, comemos proteína, comemos equilibradamente y hacemos, en fin, una serie de cosas que propicien a que estos genes se expresen y nos hagan atléticos, fuertes, resistentes, musculosos, esto va a pasar. Lo mismo se podría aplicar en cierta forma
a la calvicie. Al fin y al cabo, está determinada por los genes, pero también por el ambiente. Y aquí la pregunta es, ¿cuánto pesaría el ambiente? ¿Qué tenemos en nuestras manos? ¿Qué poder tendríamos nosotros con nuestras acciones, con nuestros hábitos, con nuestra alimentación, con nuestro descanso del día a día para de alguna forma u otra frenar esa caída del cabello permanente, esa alopecia, esa calvicie? Pues bien, aunque es cierto que a medida que vamos cumpliendo años, nuestro cabello va haciéndose más débil, menos denso, más propenso a la caída, es cierto que podemos frenarlo porque hay agentes externos que van a propiciar un daño en los folículos pilosos, que es el lugar donde se germa el pelo, donde nace el pelo dentro de la piel. Entre otras cosas, nos tenemos que asegurar, y ahora vamos a ver qué es lo que causaría que esto no funcione bien, nos tenemos que asegurar en todo momento que tenemos un folículo piloso lo más sano posible para evitar de alguna forma u otra ese deterioro y esa eliminación permanente del crecimiento del pelo. Entre otras cosas, tenemos que asegurarnos que haya un correcto riego sanguíneo, que haya un suficiente aporte de nutrientes, oxígeno y todo tipo de minerales que fomenten dentro de las células que se encargarían de ese crecimiento o esa generación de pelo, que al fin y al cabo no es otra que combinación de proteínas, agua también y en menor proporción sales y lípidos. Esto se ve influenciado, como todo nuestro cuerpo, por la acción hormonal y en concreto sí, dos hormonas, aunque una de ellas no como pensamos directamente, como es la testosterona, porque sí, vamos a desmentir de una vez por todas que la testosterona de alguna forma u otra haría directamente, insisto directamente, que se fomentaría la generación de alopecia. No, sería una variante suya, la dihidrotestosterona, DHT para abreviar, un metabolito de la testosterona al fin y al cabo, que acelera y es responsable del metabolismo del folículo. ¿En qué afectaría negativamente en concreto? En que acortaría la fase del crecimiento del cabello, haciendo que se haga un cabello mucho más fino y por lo tanto más sujeto a una caída prematura. Y además también acelerando el metabolismo de las glándulas sebáceas que hay asociadas a los folículos, haciendo por lo tanto la generación de más sebo que de alguna forma u otra no beneficiaría al pelo en sí, sino que más bien a más grasa tenga tu cuero cabelludo, peor va a ser para mantener ese pelo, para mantenerlo en el sitio, por así decirlo. Así es que la creencia de que los calvos son más hombres no se corresponde con la realidad, es un mito. Realmente, para ser precisos, la alopecia androgenética sería el resultado de una mayor actividad de la enzima 5-alfa reductasa, que sería la responsable de convertir la testosterona en dihidrotestosterona, DHT, como hemos dicho antes. O sea que realmente hay que focalizarse en la acción enzimática de esta enzima. Tendríamos que ver qué es lo que haría que esta enzima tuviese mayor actividad o menos actividad, puesto que a mayor actividad, peor para el pelo, más caída del pelo habría. En esta imagen estarías viendo la acción de esta enzima en las células del folículo capilar o piloso. También el peso genético, en este apartado ya lo cerramos, estaría en si las células tienen más sensibilidad a que el DHT, como hemos visto en la imagen anterior, le fuese más fácil penetrar en las células en cuestión, que haría, como hemos dicho, aumentar el metabolismo y por lo tanto un pelo más fino, más corto y se iría haciendo la alopecia en cuestión. Esto sí que de alguna forma u otra no tendríamos control, eso está claro. La otra gran hormona, por así decirlo de forma directa, que afectaría a la alopecia, a la calvicie en hombres, sería tener valores anormales de la hormona tiroidea, tanto por arriba como por abajo, porque afectaría directamente a los nutrientes que necesita el folículo piloso para generar un buen pelo consistente y grueso. ¿En qué se traduce esto? Pues bien, el hipotiroidismo, en concreto, haría un pelo mucho más fino y quebradizo, seco y también de crecimiento lento. Así que aquí sí que tendríamos de alguna forma u otra mayor control sobre esta actividad endocrina en específico, puesto que restablecer valores normales de tiroxina y controlar de alguna forma u otra la actividad normal de las glándulas tiroides haría que este proceso pudiese ser reversible y quitar de alguna forma u otra un factor que propiciaría la alopecia. Luego hay otras dos hormonas
además que actuarían de forma indirecta en la alopecia, en que seamos más calvos. Una de ellas os la podéis imaginar, que es el estrés, el cortisol en este caso. El estrés provocaría una subida de cortisol que originaría una mayor producción de radicales libres, que al fin y al cabo es lo que daña las células y su actividad normal. ¿Esto en qué se traduce? Pues bueno, habría una alteración del sistema nervioso, el equilibrio entre el sistema nervioso y el sistema endocrino y tisular, que en definitiva haría que dentro del folículo piloso o en la zona alrededor del tejido del folículo piloso recibiese menor cantidad de oxígeno y nutrientes debido a una mayor vasoconstricción, porque disminuiría el aporte sanguíneo. Por esto es muy importante de alguna forma u otra que nuestra sangre llegue bien a todos los folículos. Sin duda es un factor muy determinante. Y otro de forma indirecta sería también el padecer diabetes. En este caso estamos hablando de la insulina, puesto que la diabetes mellitus a los diabéticos le generaría una alopecia más difusa debido a un crecimiento más lento del cabello. Y tiene sentido de nuevo con la de una peor aportación de nutrientes que llegarían a las células responsables. Así es que, sabiendo estos orígenes endocrinos, genéticos, y como hemos visto qué es lo que haría que creciese un pelo más débil, más fino y más propenso a la caída, vamos a ver entonces qué factores ambientales podría propiciar negativamente todo esto. En primer lugar, un estrés de carácter directo sobre el pelo, en este caso un estrés térmico. Al tener un mayor aporte de calor, por ejemplo, que te dé mucho el sol en el pelo, o incluso, por ejemplo, el uso de gorros y todo aquello que de alguna forma u otra haría subir la temperatura en todo el tejido de la cabeza, sería contraproducente, porque a nivel dermático la piel necesita ventilación y necesita una temperatura estable, ni muy fría ni muy caliente. De hecho, esto se traduce en que enviaríamos una señal de desprender cabello para favorecer de alguna forma u otra una mayor ventilación de la piel. Como sabéis, el cabello de hecho conserva el calor. Si quitamos cabello, si quitamos pelo, haría una mayor ventilación. Tendríamos una disminución térmica de la zona. Segundo, el sufrir estrés también, como hemos mencionado antes por el cortisol, haría una mayor constricción de la papila dérmica, que se traduciría al fin y al cabo en una disminución de todo aporte de nutrientes y oxígenos que necesitaría para poder generar el cabello, pudiendo así incluso con un estrés crónico atrofiar todo el bulbo piloso. Tercero, hábitos alimenticios. Tener una mala alimentación, un déficit de ciertas vitaminas, sobre todo la A, la B y la C, provocaría de nuevo que nuestro pelo no crezca como deba crecer. Y en cierta forma u otra recordar que las células dermáticas son muy activas y por lo tanto si de algún momento fluctúa este aporte de nutrientes y oxígeno, este aporte de vitaminas necesarias para generar en este caso el pelo, vamos a provocar en este sentido una mayor inclinación por la alopecia. Por lo tanto es muy importante mantenernos bien nutridos, sobre todo como he dicho vitaminas A, B, C, D e incluso F, pero también de ciertos minerales como el hierro, el zinc o el cobre, necesarios como digo para la generación del pelo. Aunque bueno, esto como siempre es extrapolable a un mayor sentido de la salud general, no simplemente hacerlo por estética, sino comer bien para mantenernos saludable en todos los niveles. Esto es así, y se ve claramente que a una buena salud mayor probabilidad de tener un buen estado de tu pelo. Cuarto, una desincronización del sueño, es decir, dormir mal, dormir poco va a generar una mayor aceleración de la alopecia. Esto se explica porque la melatonina, que es una hormona que surge principalmente en horas nocturnas, en horas cuando estamos durmiendo, influye en este caso positivamente en la crecida del cabello. Así que de alguna forma sería cierto, por ejemplo, que trabajar en horas nocturnas o estar activo en horas nocturnas generaría una mayor alopecia. Y respondiendo también a otras actividades corporales que responden únicamente durante el sueño, cuando estamos durmiendo, como la regeneración, en este caso también el crecimiento, no solo general sino también del pelo, viene determinada mientras dormimos. Es decir, los folículos pilosos tienen la fase activa de mitosis, es decir, de generación de nuevo pelo, generalmente durante un intervalo de 12 horas en la fase nocturna y mientras dormimos. Quinto, otro hábito que perjudica el cabello y que promueve la alopecia sería el hábito de fumar. Ser fumador va a propiciar de alguna forma u otra, si tienes predisposición, a quedarte calvo, y a más calvo te quedarás, a más fumes. ¿Por qué? Entre otras cosas porque las toxinas
endorfinas que produce y la nicotina del tabaco hace una mayor vasoconstricción de los vasos sanguíneos, aumentando de alguna forma u otra la presión sanguínea y haciendo que se reduzca la aportación de nutrientes y vitaminas y oxígeno en los capilares sanguíneos que envolverían el folículo piloso. Así es que, a modo de resumen y a modo de conclusión, cuanto antes empieces a cuidarte del pelo, más retrasarás o incluso podrás frenar la caída de este. Está claro que tener ciertos hábitos saludables como no fumar, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, no tener estrés, cuidarte bien el pelo, ni con exceso de champú, ni lavarte todos los días, pero tampoco al revés. Por ejemplo, utilizar mucho el secador, hacer que el pelo de alguna forma u otra se estrese, que lo dañe, eso es contraproducente. Va a favorecer la caída del pelo, obviamente. Así es que, aparte de prevenir y retrasar todo esto, a los que nos podamos quedar calvos de manera permanente, solo nos queda dos posibles salidas. O bien aceptarlo, o bien irte a Turquía o algún sitio donde te puedan restaurar todo aquel pelo que se te ha caído. Todos esos implantes que hoy en día se hacen. Yo, la verdad, si algún día me quedo calvo, de momento tengo 28 años, la genética desde luego está en mi contra. Mi padre es calvo, mi abuelo materno y paterno los dos eran calvos, aunque por parte de mi madre es cierto que a pesar de que mi abuelo materno era calvo, mi madre tiene dos hermanos más. Uno de ellos es calvo, pero el otro, a casi 50 años ya de edad, todavía conserva todo el pelo, lo cual igual en la parte genética me lleva a algún tipo de esperanza a poder salvarme de esta maldición que podríamos sufrir más mayoritariamente los hombres que las mujeres. Pero bueno, aún así, como he dicho, lo que depende de mí, que es mantenerme saludable y cuidar mi pelo, lo haré, y si por alguna de aquellas la genética pudiese más con todo esto, pues me quedará aceptarlo y ya está, como otro. Mantendré la cabeza alta y la calva brillante, como aquel que dice. En unos años supongo que lo sabréis en el canal si todavía continúo con estos vídeos. Así que nada, dejad vuestro fuerte me gusta si os ha aportado algo de valor este vídeo, si os ha gustado. Por supuesto, si sois nuevos, suscribiros para no perderos más vídeos de salud y nutrición y bienestar en general que podamos aportar a nuestras vidas. Y cualquier duda o comentario, como siempre, en los comentarios. Un saludo y nos vemos en los siguientes vídeos.